Pirata el nombre, creo que el acento lo dice todo, soy francés y llevo ya unos 20 años aquí en España viviendo y trabajando y los últimos 10 años me he especializado en inteligencia artificial. Hoy me gustaría compartir con vosotros una temática, el valor humano en el futuro, una temática que me apasiona, pero que también me preocupa a nivel personal y profesional. Entonces, si os parece, vamos a poner pausa en nuestras vidas, aunque sea 10, 15 minutos lo que dura esta charla, para reflexionar juntos sobre este tema y ver a dónde vamos y ver qué rol vamos a ocupar en el futuro como seres humanos. ¿Vale? Si os parece, empezamos a hacer un viaje 20, 30 años en el futuro, nos llegaría en el 2050 probablemente, y vamos a ver un poco cómo está el mundo en el 2050. Yo tengo una hija de 5 años, se llama Olivia, muy guapa, muy inteligente, justo ayer se le cayó su primer diente. Y como buen padre, pues a menudo me pregunto qué le espera en el futuro, a qué se va a dedicar. Y tengo muchas preguntas ahí. Una de las preguntas que me hacía recientemente es, ¿se tendrá que sacar un carnet de conducir? ¿Conducirá en el futuro con tantos coches autónomos? ¿Habrá visto el primer hombre llegar a Marte? Sería apasionante, ¿no? ¿Vivirá en un país pero trabajará en otro con total fluidez, con el auge del teletrabajo o de las nuevas tecnologías? ¿Gestionaría ella misma sus tareas a nivel personal y profesional o tendrá un asistente virtual que lo gestiona todo? Sus citas, sus compras. ¿Habrá ido ella a la compra en el supermercado? ¿Habrá empleados en este supermercado? ¿Se habrá pedido, por ejemplo, una pizza que habrá sido entregada con un dron? ¿Pagará con dinero de algún banco central todavía? Tal vez habrá recargado su móvil con la electricidad que habrá generado su abrigo. No sabemos muy bien cómo será el futuro. Lo que está bastante claro es que todo habrá cambiado bastante. Entonces, rebobinemos un poco para ver cómo hemos llegado a todo esto. Creo que a estas alturas todos conocéis ese esquema de la evolución de la industria. Estamos en la cuarta revolución industrial, significa por lo tanto que hubo 3 antes. La primera ha sido la del vapor y la mecanización. La segunda ha sido la de la electricidad y la producción en serie, en cadena. Luego vino la electrónica, la automatización. Y ahora estamos en esta cuarta revolución industrial, la cuarta 4.0, por estas 2 características que son la digitalización y la inteligencia artificial. De ahí que de este esquema vamos a sacar 3 conclusiones. Primero, como lo vemos, que cada revolución es más corta que la anterior y más intensa. La primera, la del vapor, ha durado más o menos un siglo, 100 años. La segunda, 50, 60 años. La tercera, 30, 40 años. Esta en la cuarta, donde estamos, pues de momento nos lleva 10 años, seguramente llegaremos 10 años más, va a durar 20 años. Entonces, como que cada nueva revolución es casi la mitad de la anterior. Entonces eso nos empuja a adaptarnos con cada vez mayor frecuencia y con mayor intensidad. Si vemos la primera, la del vapor, yo me imagino la gente en su momento, el choque existencial de ver estas máquinas de vapor. Pero han tenido mucho tiempo para asimilar este cambio, para reorientarse, para adaptarse a este cambio y asimilarlo. Y a nivel de empresa también han tenido mucho tiempo para rentabilizar la inversión. Lo que pasa ahora es que vemos que cada revolución llega antes y con más fuerza. Y eso pone a prueba, literalmente, nuestra capacidad de adaptación, no solo como personas, individuos, sino como empresas, gremio así, la industria, y a nivel de países y todo esto. La otra conclusión que sacamos es que la tecnología se vuelve exponencial. Ya hemos visto, todos los indicadores ahora se disparan, de progreso, demografía, en este caso capacidad de computación, todo se vuelve exponencial. Y esto refuerza esta capacidad de adaptación y que cada vez nos pone un poco a prueba también. Otra cosa que hay que destacar es que la industria se enmarca en algo mucho más grande que esto. No hay que entender este esquema o pretender ver dónde vamos o querer entender qué está pasando viéndolo como algo sectorial y nacional, porque no es así. Esto es un cambio de paradigma a nivel de una sociedad que es cada vez más digital y global. Hay que enmarcarlo donde se está jugando el partido, ¿vale? Y no es a nivel nacional ni a nivel sectorial. Hay que entenderlo como algo mayor.
Entonces es legítimo preguntarnos qué valor humano en el futuro, en este caso, en la industria del futuro. ¿Vale? La industria, tal como la conocemos actualmente, esta 4.0, tiene tres grandes atributos. Es conectada, automatizada y inteligente. Y seguramente seguirá así también en el futuro, cobrando más fuerza. Este aspecto de conectada lo hemos visto. Se enmarca en una sociedad cada vez más global, más digital. Hay que entender esto porque de momento hemos conectado el almacén, para decirlo así, con los operarios, las piezas, las máquinas. Luego hemos conectado la cadena de suministros con sus proveedores. Luego hemos integrado también terceros con los bancos. Todo esto está muy bien, pero ahora hay que integrar también el propio consumidor, el usuario final, en todo este esquema. Porque el consumidor va a definir aguas arriba lo que va a pasar a nivel de producción y en la cadena logística también. También vemos que es una especie de organismo vivo que se está construyendo. A nivel biológico hay una jerarquía que siempre se repite. Células, tejidos, órganos, sistemas y un organismo. Y eso lo vemos que sea una Smart City del futuro, una Smart Grid a nivel energético, una industria conectada, inteligente, automatizada, como lo vemos aquí. Va a haber células que van a ser personas, dispositivos, máquinas, piezas, coches, por ejemplo. Va a haber tejidos que serán tejidos aplicativos y tejidos de datos, que a su vez van a crear órganos que serán productos, servicios o áreas funcionales, que como tenemos sistema respiratorio, muscular, nervioso, pues seguramente tendremos una plataforma de IoT, una plataforma cognitiva con inteligencia artificial y tal vez un digital twin y lo que haya. Todo eso formará un organismo capaz de analizar situaciones, tomar decisiones y de algún modo autorgestionarse. Entonces vemos que aquí puede haber una pérdida de valor para el humano en algo que está ya conectado y autogestionado. La automatización es algo efectivamente también ciertamente impactante en cuanto al valor humano, pero eso ya como que lo veíamos venir. Incluso la tercera revolución, la de la electrónica, ya había esta parte de automatización. Entonces sabíamos que los trabajos estructurados iban a ser bastante impactados, pero ahora lo que es nuevo es que también los trabajos no estructurados podrían ser impactados. Y eso, pues, lo hemos vivido en el futuro. No nos preocupa, no me preocupa al menos, porque lo hemos vivido en otras revoluciones industriales, la del vapor. Hoy en día hay poca gente que trabaja en el vapor. Lo hemos vivido con la agricultura. Hace 1000 años seguramente el 80% de la población se dedicaba a la agricultura. Ahora, hoy en día, debe de ser menos del 3% que abastece al resto de la población. ¿Vale? ¿Dónde ha ido toda esta gente? Pues se ha reconvertido, se ha reorientado. Lo que pasa, lo que se ha hecho en siglos antes, ahora lo tenemos que hacer en décadas. Y eso, como lo hemos visto, pues pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. Y es normal. Entonces aquí, efectivamente, posiblemente una pérdida de valor para el humano. ¿Qué pasa con el tercero, este componente inteligente? Pues ahí por fin vemos la luz al final del túnel. Y podríamos ver efectivamente nuestro foco de valor aquí mismo. De hecho, hay una paradoja que se llama la paradoja de Moravec, que dice básicamente lo que es fácil para uno es complicado para el otro y viceversa, hablando de máquinas y humanos. Y de ahí que hay una complementariedad innata entre la máquina y el ser humano. La máquina se centra en lo cognitivo y, como lo ponemos aquí en la pregunta, ¿vamos a competir? ¿Queremos competir con la capacidad de computación de una máquina? Yo creo que no, es una batalla perdida. Buscan patrones mucho mejor que nosotros, analizan muchos datos, hacen predicciones, ven múltiples miles de escenarios. Entonces aquí no está nuestro foco de valor. El nuestro está en la parte no cognitiva. La capacidad de adaptación, el saber pensar. Las máquinas tal vez pensarán, pero nosotros sabemos pensar. Tenemos la capacidad de interpretar y contextualizar los datos. Dicho de otro modo, pasamos de un modelo cognitivo a otro para una misma toma de decisión. Y eso las máquinas no lo hacen. De momento tenemos ANI, Artificial Narrow Intelligence, que se enfocan en una tarea en concreto, en la resolución de un problema en concreto, pero no generalizan. No pasan de un modelo cognitivo a otro para contextualizar e interpretar esa información. Nosotros sí. Luego todo lo del ser humano, la empatía, la intuición, el pensamiento crítico, la imaginación, la creatividad. Y aunque efectivamente para estos dos últimos hemos visto últimamente robots que hacían música o que pintaban cuadros, pues creo que todavía nos queda mucho espacio para brillar aquí en el campo no cognitivo. ¿Vale? En definitiva, hay que unir lo mejor de ambos mundos y crear esta sinergia, esta IA compañera. Esta IA compañera nos lleva al concepto de humano 2.0, de humano aumentado. ¿Vale? Para llegar a esto, primero tenemos que ver que si hay una complementariedad entre
la IA y el humano, todos tienen que jugar limpio, para decirlo así. Necesitamos una IA ética. De momento tenemos muy claros los principios éticos, pero efectivamente existen muchos gaps a la hora de implementarlos, por razones múltiples. No hay un marco global, universal de ética a nivel de IA. De momento estamos desarrollando algo que nos supera, pero sin tener muy bien claro un poco cuál es el marco ético detrás de esto. Y además, el esfuerzo de desarrollo recae siempre, o en gran parte, en el sector privado. Y son empresas que de momento desarrollan grandes IAs, pero sin mucho control. Y eso, efectivamente, creo que hay que organizarlo un poco mejor para llegar a esta IA ética y poner, de hecho, el humano en el centro. Hablamos mucho de IA, de tecnologías que tenemos que ir hacia ella, pero ¿por qué tendríamos que ir nosotros hacia ella? Nosotros tenemos que reclamar y ocupar el lugar que nos corresponde, en el centro. Y la tecnología nos tiene que rodear, apoyar y nos tiene que aumentar en este caso. De ahí que, como lo podemos ver así, en la industria pues podríamos hablar de superpoderes, literalmente. Podríamos ver efectivamente una especie de superfuerza con un exoesqueleto agilizado con IA que nos permita mover toneladas. Podríamos ver como un sexto sentido, una IA compañera que nos dice cosas al oído, que nos evalúa situaciones que no hemos percibido. No sé, un bombero, por ejemplo, que entra en un edificio en llamas y le cuenta, pues, salte de ahí, eso se va a derrumbar o va a explotar. Yo he detectado algo que tú no. Entonces, este sexto sentido nos podría ayudar, no solo para cosas de alertas, pero en el día a día también. ¿Has pensado en esto? ¿Has valorado en esto? Yo creo que la mejor solución podría ser esta, bueno, un asesor, una IA compañera. Y luego, pues, muchos otros así posibles superpoderes para verlos así. Hay uno que me gusta, es la capacidad de conectar una mente humana a otra mente humana en cualquier sitio del mundo de manera instantánea. Eso se llamaría telepatía. Pues ya lo tenemos desbloqueado, se llama teléfono. Entonces, vamos a ver cómo la tecnología, cómo la IA, nos va a aumentar cada vez más y, bueno, darnos ciertos superpoderes, en este caso en la industria. Como conclusiones, vería que primero es responsabilidad de cada uno de buscar y fomentar estas oportunidades de complementariedad con la IA, esta inteligencia híbrida, ¿vale? Porque aquí radica nuestro foco de valor. Hemos visto que la parte conectada, pues igualmente pérdida de valor, en la automatización también. Vamos a brillar en la parte de inteligencia. La formación debe ser continua. Y sé que es muy complicado. Yo muchas veces veo a la gente, ¿por dónde empiezo? Que eso me supera, que es muy complicado, hay que saber de todo. No hace falta ser experto en todo esto, simplemente entender de qué va. Yo, por ejemplo, no soy capaz de construir un coche, pero sé conducirlo. Yo no soy capaz de programar un sistema operativo, pero sé hacer un clic. Entonces, con que entendamos la tecnología en el valor que nos puede aportar, creo que con este nivel de conocimiento y de formación continua es suficiente. Tenemos que saber evolucionar con la IA. Y eso a todos los niveles, a nivel individual, empresarial, sectorial, nacional y global. Pensar que también, de momento, estamos conviviendo entre dos mundos, el de ahora y este del 2050 que hemos visto en la introducción. Pero ahora estamos en esta fase de reflexión que seguramente las generaciones futuras habrán superado. Tendrán otras reflexiones, pero esta en particular la habrán superado. Y creo que habrán visto su complementariedad con la inteligencia artificial y qué valor pueden sacar de todo esto. Hay que ver también que el sector industrial se va a convertir cada vez más en un sector informacional. Va a haber muchísimos datos, de ahí una vez más que la capacidad de interpretar y contextualizar estos datos va a ser cada vez más una competencia clave. Debemos también abordar este tema desde la perspectiva de una sociedad global y digital, como lo hemos visto antes. No se trata de entender lo que está pasando a nivel sectorial y a nivel nacional, ¿vale? Porque es algo que se mueve a otro nivel, ¿vale? El cambio de paradigma es a nivel de sociedad digital y global. Y el objetivo de todo eso pues, era reflexionar entre todos sobre ello y desde ahora, para darnos todo el tiempo que podamos en las décadas que vienen, de adaptarnos a este cambio, de entender lo que está pasando, de reorientarnos en el camino, para ver cómo nos podemos integrar en este esquema tan dinámico como ciertamente incierto también, de algún modo, para seguir aportando valor y abrir el camino a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y si me permitéis, solo así, para concluir, yo he visto hace unos años una frase que todavía resuena bastante en mi mente y decía, la inteligencia artificial
Tal vez no vaya a reemplazar a la gente, pero la gente que usa la inteligencia artificial es muy probable que reemplace a la que no la use. Entonces, esto es la premisa de lo que estamos viendo, de esta complementariedad que tenemos que nosotros asegurar y fomentar con la inteligencia artificial. Si no puedes con ello, únete a ello, como se dice aquí en España. Pues aquí claramente. Y vamos a sacar provecho de esto. Para acabar, quiero ser optimista también. Sé que hemos hablado de muchos retos, muchos cambios. Esta charla es bastante existencial en el fondo, de qué valor humano en el futuro, y soy consciente de ello. No quiero traer ansiedad, quiero traer optimismo en esto, de verdad. Porque yo soy un gran optimista de lo que podría llegar a pasar. Entonces, el futuro se presenta de manera ilusionante, como lo ponemos aquí. Y creo conveniente recalcar que podemos sentirnos privilegiados de ser los protagonistas de esta etapa, dentro de nuestra evolución como especie humana. Es un momento maravilloso lo que estamos viendo, lo que está cambiando, este nacimiento de este nuevo modo de inteligencia artificial. Y para concluir, si me permitéis, simplemente 2 preguntas. Me gustaría que reflexionéis sobre cuál sería vuestro próximo paso y cuál sería el valor que queréis aportar en el futuro. Así que, sin más, agradeceros vuestro tiempo y nada, ahora nos toca andar este camino. Muchas gracias.